Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de abrir nuestros ojos, de estar nuevamente en este lugar como un acto de obediencia a Dios, congregándonos, compartiendo el amor que hay en nosotros por medio del Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y pues más que bendecidos por el Señor. Yo no sé qué tan dispuestos vengan sus corazones para recibir de lo que Dios tiene que darnos el día de hoy y todos los días, en especial el día de hoy. Si viene el corazón dispuesto a recibir, hermano, va a recibir una bendición, va a recibir una palabra de consuelo, va a recibir un bálsamo, con una sonrisa, con un saludo, con una pregunta, con la palabra de Dios, con alabanza. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque hoy me permitió recibir ya una porción muy hermosa. Hace un momento preguntaba a Huicho que quién había escuchado esa canción y yo en realidad no me acordaba de esa canción. La empecé a escuchar y empecé a conmoverme un poco porque me remontó 15 años atrás. 15 años en los que me visualicé los viernes en los cultos de jóvenes cuando yo pertenecía al culto de jóvenes, cuando yo pertenecía al grupo de jóvenes. Y yo le daba gracias a Dios porque dije, bueno, pues ya son 15 años, o sea, una canción me remontó 15 años y durante ese tiempo han pasado muchas cosas, pero Dios siempre nos sostiene. Yo me gozo mucho por ver que de ese grupo de jóvenes que estuvimos, de tal vez mayor, menor forma, pues estamos sirviendo. Rosy Tinajero, tengo que mencionarlos porque para que los ubiquen quiénes eran los de mi época. Rosy Tinajero, Patti Casanova, Samuel, Oscar, el director del Ministerio de Células, su esposa, Gladys, entre muchos más que estaban en la época en la que yo estaba. Algunos ya no están por diferentes motivos, pero bueno, yo le doy gracias a Dios porque hoy nuevamente me remontó 15 años atrás aquí en la iglesia. Y bueno, precisamente algo de lo que quiero platicar con ustedes es sobre un acto del cual el Señor ya nos había incrustado un chip desde el momento que nos creó, desde el momento que nos formó, desde el momento que estábamos en el vientre de nuestra madre. El Señor incrustó un chip ahí en nosotros, a través del cual nosotros íbamos a adorarle, nosotros íbamos a bendecirlo a través de la adoración. Y bueno, la adoración solamente tiene que ser hacia Dios. A veces utilizamos mal el término y decimos que yo adoro a mis hijos, yo adoro mi trabajo, pero en realidad a quien debemos de estar única y exclusivamente adorando es al Señor. Dice la palabra de Dios así en Juan capítulo 4 versículos del 23 al 24: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa es la esencia, hermanos. La esencia es tener siempre presente que nosotros tenemos una capacidad que ha sido proporcionada por Dios, una capacidad increíble para poder adorar al Señor. Y a través de esos actos de adoración dirigidos al Señor, vamos a recibir una respuesta, vamos a recibir un bálsamo, vamos a recibir un consuelo por parte de Dios. Porque para eso hemos sido creados, para adorar a Dios, única y exclusivamente a Dios. Pero bueno, nos podemos preguntar entonces cómo podemos enfocar el concepto de adoración.
y me encontré ahí en un diccionario bíblico que dice que la adoración es una actividad notable, es una de las actividades del cristiano más notables, elevadas e importantes que se deben de practicar. Yo les quiero pedir por favor que abran sus Biblias y vamos a buscar el libro de Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál debe de ser cuál debe ser la base a través de la cual nosotros tenemos que adorar, tenemos que practicar este acto hermoso hacia el Señor? Hermano, lo está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros ha sido adquirido por un precio muy, muy caro, un precio muy elevado. Dice la palabra de Dios que hemos sido llamados de tinieblas a la luz admirable, y entonces ese debe de ser uno de los principales motivos, hermanos, por los cuales usted debe y nosotros debemos de adorar al Señor. Y como les comentaba en un principio, hermanos, cada uno de nosotros tiene dentro de su genética, dentro de los genes de cada una de nuestras células, tenemos este código que nos dice que tenemos que adorar al Señor porque hemos sido creados para eso. ¿Qué mayor motivación recordar el sitio del cual el Señor nos sacó para poder decir: Señor, te doy gracias y te alabo, te bendigo, mi vida es tuya? Y entonces vemos un ejemplo muy hermoso que también les voy a pedir que busquen en su Biblia. Y esto nos debe de servir de ejemplo para que vean ustedes, hermanos, cómo va a ser la adoración, la adoración celestial. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 4, versículos del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vean la adoración celestial que se le rinde al Cordero de Dios, al que dio su vida por cada uno de nosotros, al que derramó su sangre, al que resucitó, al que está sentado a la diestra y al que ha de venir. Así debe ser la adoración, hermanos. Esa es la adoración que debemos tener hacia el Señor. Pero bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de adoración. Tenemos a veces muy presente, o a lo mejor tenemos el concepto erróneo, que la adoración solamente es cantar, que es alabar. Pero vamos a ver también uno de los principales elementos, uno de los elementos esenciales de la adoración. Nuevamente abrimos nuestras Biblias y vamos a Génesis 22, versículo 1 al 5. Es una historia que conocemos, una historia hermosa, una historia en la cual el Señor prueba la fe de uno de los hombres que precisamente se le conoce como el padre de la fe. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió: heme aquí.
y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Estamos viendo nosotros el contexto bíblico en el cual, si recordamos, Abraham era una persona ya de 100 años cuando el Señor le había prometido que iba a tener un hijo. Su esposa ya era una mujer de 90 años, ya había cesado la costumbre de las mujeres, y físicamente, orgánicamente, era imposible que pudiera concebir un hijo. Sin embargo, dentro de los imposibles, Dios se goza y se manifiesta, y nos glorificamos en esas manifestaciones cuando el Señor, de lo que creemos que es humanamente imposible, sabemos que Dios tiene el poder de hacerlo posible. Y entonces, imagínense ustedes una persona que estaba deseando con todo su corazón tener un hijo. Dios le da la promesa, le cree a Dios y tiene a su hijo. Ve a su hijo crecer, y de repente el Señor prueba su fe y le dice que tiene que sacrificarlo, que tiene que ofrecerlo en sacrificio. No vemos nosotros en los versículos que nos está mostrando la Biblia que Él mostró algún signo de estar inconforme o de estar a disgusto por lo que el Señor le estaba pidiendo. Por el contrario, lo único que estamos viendo nosotros es que Abraham obedeció. Abraham obedeció. Dios probó a Abraham por medio de esta petición, y el Señor le encomendó que ofreciera a su hijo en sacrificio. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Vimos un acto de obediencia completa. Abraham no cuestionó la orden de Dios, y por el contrario, Abraham preparó todo para el sacrificio. Es un ejemplo que vemos nosotros, y entonces los invito a que reflexionemos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a dejarlo todo para brindarle a Dios una adoración genuina? Una adoración como la que vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, en la que nos dice que los ángeles y los ancianos se postran delante del Cordero y que arrojan sus coronas delante del Cordero, y que es una adoración completa, es una adoración continua. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a entregar lo que tenemos por brindarle una adoración hacia el Señor? Estamos hablando nosotros de uno de los amores más puros. Estamos hablando nosotros de uno de los amores más hermosos, que es el amor que tenemos nosotros los padres por los hijos. Y que cualquier situación, hermanos, piense que le pase a un hijo, nosotros sufrimos. Cuando el niño tiene fiebre, cuando el niño tiene tos, cuando el niño no puede dormir, cuando el niño tiene temperatura, cuando el niño convulsiona, hermano, yo he visto la cara de angustia de los padres, y yo como padre lo he visto. Y es un amor tan grande, tan grande, tan grande, que sentimos por nuestros hijos que no queremos que les pase nada. Imagínese usted, hermano, lo que tenemos que ofrecer nosotros para que la adoración que Dios y el Cordero merece sea una adoración genuina. No es una adoración de acostar, ay Señor, bueno, te voy a mandar un telegrama, muchas gracias, amén. Creo que sí me doy a entender la esencia de lo que quiero decir, ¿verdad? La adoración es un acto importante que tenemos que brindar al Señor, y que tiene que venir de adentro de nosotros, de lo más profundo de nuestro corazón, del más profundo agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Esa es la esencia de la verdadera adoración.
En el caso de Abraham fue una obediencia completa, no hubo cuestionamientos. Por el contrario, Abraham, a ese hijo amado, a ese hijo deseado, a ese hijo que por sobre todo puso menos ante Dios, estuvo dispuesto a ofrecerlo. Y realizó todo el protocolo que se tenía que realizar para ofrecer los sacrificios a Dios, sin cuestionamientos, sin quitar ningún paso. Buscó el lugar que el Señor le había indicado, la leña, los asnos, su hijo, etcétera, etcétera, el altar. Todo el protocolo lo realizó como un acto de obediencia a Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? El camino de Dios nos permite saber que cada paso que damos nosotros es un paso que no está fuera de la voluntad de Dios. Y entonces Abraham tenía la certeza de que iba a proveer, iba a tener una providencia divina. Y efectivamente, si seguimos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta que el Señor le proveyó de un animalito para que lo sacrificara, y a su hijo pues no tocara para el sacrificio. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Cuál fue la esencia de Abraham para adorar al Señor? La obediencia. La adoración, tenemos nosotros la idea, como les comentaba hace un momento, que solamente se manifiesta por medio de canto, de danza, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, la verdadera adoración proviene del corazón, de un corazón agradecido, de un corazón de carne, no de un corazón de piedra, de un corazón que el Señor conoce qué hay en cada uno de nosotros, qué hay en cada uno de los corazones. Y lo podemos ver nosotros ahí en el libro de Proverbios, donde les voy a pedir nuevamente que lo busquen en sus Biblias. El Proverbios capítulo 15, versículo 11. Y nos dice la palabra de Dios así: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres, cuanto más los corazones de los hombres. Igual, hermanos, vamos a buscar Jeremías capítulo 20, versículo 12, la primera parte. Dice la palabra de Dios así: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Esa es la esencia de la adoración, hermanos, la obediencia. El Señor conoce nuestros corazones cuando estamos cantando, cuando estamos entonando cantos, y sabemos si en realidad ese canto va dirigido a Él, si en realidad con ese canto queremos bendecirlo, si en realidad con ese canto queremos adorarlo. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones, cada uno de nuestros corazones. Por eso les digo, hermanos, no sé qué tan dispuestos estemos nosotros en este día, en esta hora, a recibir de Dios, no tan solo de la palabra de Dios, de cualquier detalle, hermano, de una sonrisa, de un saludo, de un abrazo, de un gesto de preocupación de algún hermano por usted. No sé qué tan dispuesto está a recibir del Señor, pero créame, en el más mínimo detalle vas a sentir la presencia de Dios. Se va a activar ese Espíritu Santo, se va a avivar ese fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Les voy a leer Juan 2:25, dice: y no tenía Jesús la necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conoce nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios también en Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esa, hermanos, es la plataforma
para una verdadera adoración. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y les decía, porque me ha pasado a mí, que de repente estamos con los cantos de alabanza y la mente está metida ya en la computadora porque no he terminado de pasar calificaciones. O mi mente está en que tengo que ir a hacer pago de la tarjeta de crédito. O que tengo que ir por mi esposo y por mis hijas. No sé si les pasa a ustedes, a mí sí me ha pasado. Y de repente estamos cantando y alabando y la mente está en otro lado. Entonces, eso no sé, pero yo creo que no es una verdadera adoración. No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Y de repente, hey, regrésate a donde estabas. Y ya es cuando nuevamente volvemos a redireccionar en la esencia de la adoración. No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vean, hermanos, cómo nos describe Levítico la forma en la que se ofrecían los holocaustos. Nuevamente, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar Levítico, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios así: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrenda de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la cola entera, la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Vean ustedes, hermanos, cómo en el libro de Levítico nos está especificando cómo se tenían que realizar los sacrificios. Vean cómo se tenían que estar realizando los sacrificios. Y da una serie de reglas en el libro de Levíticos que se tenían que cumplir conforme a lo que el Señor había dicho, conforme a lo que el Señor le había dicho a Moisés. Y vean ustedes que son muy específicas, y que la grosura de los riñones, y que el ijar, y que vas a degollar al cordero, y que vas a rociar la sangre, y que la vas a rociar 7 veces sobre el altar, y que vas a hacer... ¿Sí se fijan ustedes cómo era muy específico, muy minucioso cuando se tenían que realizar los sacrificios, las ofrendas a Jehová? Bueno, hermanos, tenía especificaciones sobre cómo se tenía que ofrecer ese sacrificio, cómo se tenía que ofrecer ese holocausto, y entonces el animal se ofrecía completamente al Señor como un olor grato. Bueno, hermanos, toda esa ofrenda que era quemada al fuego, hermanos, de esa forma tenemos que adorar. De esa forma tenemos que adorar. La adoración no tan solo tiene que salir de la boca. La adoración tiene que estar conectada con un cerebro que está pensando y está consciente de lo que estamos hablando y de lo que le estamos dando gracias al Señor.
tenemos que estar conectados con el cerebro para decir: Señor, te doy gracias porque me permites despertar, porque me permites respirar, porque me permites estar de pie, porque tengo todas mis extremidades, porque mi intestino funciona adecuadamente, porque mi presión está normal, porque mi azúcar se está controlando. Gracias, Señor, porque todo está dentro de ti, porque yo me acosté a dormir y tú hiciste que cada parte de mi cuerpo estuviera funcionando. Gracias, Señor, porque tú me rescataste de alcoholismo, me rescataste de drogadicción, me rescataste de actos inmorales. Gracias, Señor, porque me rescataste de estar ofreciendo sacrificios y holocaustos a dioses que no son dioses, que son extraños, que son olores extraños delante de ti, Señor. Gracias, Señor, y eso tiene que estar conectado con la mente. No tiene que estar solamente la boca hablando, y tiene que estar la boca diciendo palabras que solamente están resonando como un metal al cual estamos golpeando. No tiene que sonar así, hermanos. Tiene que estar conectada la boca con el cerebro y tiene que estar conectada la boca con el corazón, porque tiene que ser una alabanza, hermanos, que entregue una alabanza con la que entreguemos todo delante del Señor. Como dice en Apocalipsis, una alabanza en la cual todas las coronas sean arrojadas delante del Señor. Esa es la esencia de la verdadera alabanza, hermanos. Es la esencia de la verdadera adoración. Y la adoración es un acto de obediencia. Y entonces, adorando y obedeciendo al Señor, hermanos, imagínense cómo llega todas esas palabras que salen de nuestra boca, cómo llegan delante de la presencia del Señor. Llegan como una ofrenda quemada de olor grato delante de Dios. Una ofrenda de olor grato delante del Señor, con la cual el Señor se goza al ver que la alabanza, que la adoración están siendo genuinas y que estamos cumpliendo el objetivo para el cual hemos sido llamados y el objetivo por el cual hemos sido creados. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Nos está diciendo que tenemos que presentarnos nosotros completos, hermanos, desde aquí hasta la punta del pie, en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. ¿Cómo vamos nosotros, hermanos, a ofrecerle una adoración al Señor si en nosotros hay mancha? Yo me regreso entonces, hermanos, y no sé si se acuerdan ustedes, pero las ovejitas y los animales que tenían defectos físicos, las ovejas que eran salpicadas, no se permitía para que se ofrecieran las ofrendas a Dios. No se permitía porque eran animales que estaban impuros, eran animales que estaban con defecto y no se permitía que se ofrecieran a Dios. Tenía que ser un macho cabrío de 1 año sin defecto para poder ser una ofrenda de olor grato a Dios. Hermano, si seguimos mancos espiritualmente, la alabanza que le ofrecemos a Dios no es una alabanza genuina. Si seguimos nosotros, hermanos, amputados espiritualmente, la obediencia que le estamos dando a Dios no es una obediencia genuina. Y entonces las palabras que salen de la boca son como metal que resuena y resuena y resuena y resuena y resuena y resuena. Y resuena como el despertador a las 6 de la mañana que se tiene que levantar y tiene que ir a trabajar y que no queremos levantarnos y que le ponemos 5 minutos y luego 5 minutos y luego 5 minutos. Díganme quién de ustedes se goza cuando el celular está suene y suene y suene y suene. A las 5:30 de la mañana. Así es la alabanza cuando somos nosotros de las ovejas salpicadas que se están ofreciendo como sacrificio a Dios. ¿Son manifestaciones nada más físicas las que queremos mostrarle a Dios? ¿O son manifestaciones o son actos de verdad? ¿Son manifestaciones físicas? Oh, sí, Dios, yo te amo. ¿O es una adoración que sale de un corazón realmente transformado? Vamos a buscar, hermanos, Mateo capítulo 15, versículo 8. Y dice la palabra de Dios así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí. La adoración es un acto de obediencia y es una respuesta a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros y por todo lo que hará en nosotros y por todo lo que hará en nuestra descendencia. Ayúdenme, hermanos, buscando Salmo 18, versículos del 1 al 3, y vean ustedes la acción de gracias de este salmista. Vean ustedes la acción de gracias, vean ustedes ese acto de adoración que dio el salmista al Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vean al salmista, vean la adoración que estaba brindando este salmista al Señor. Tiene que ser una adoración como un acto de obediencia real, constante y permanente. Todos los días de nuestra vida tenemos que estar adorando al Señor. ¿Cómo fue la adoración y la obediencia de Abraham? Fue inmediata y sin titubear por lo que tenía que hacer. Hay otro versículo muy hermoso de la Biblia que dice: de gracia recibisteis, da de gracia. De gracia recibimos el perdón y la redención por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de su sangre. De gracia recibimos ese perdón y esa redención. Tenemos que dar de gracias nuevamente al Señor. Apocalipsis 4:2, y a instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Yo creo que, y ya lo había comentado en alguna otra ocasión, hermanos, de los libros que a mí más me gustan de la Biblia es el Apocalipsis. Uno de los libros que más me gusta de la Biblia y que más me gusta disfrutar es los versículos en los cuales se manifiesta la forma en la que se hace la adoración al Cordero. Es conmovedor esa adoración. Apocalipsis 19, versículos del 4 al 5, está aquí proyectado en la pantalla. Dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Hermano, de gracia recibiste el perdón, de gracia recibiste la salvación. Da de gracias a Dios de lo mucho que Él te da y para lo cual fuiste creado. Salmo 47, versículo 7, la primera parte está proyectado aquí, hermanos. Dice: porque Dios es Rey de toda la tierra. Por eso, hermanos, por eso el único que merece recibir toda nuestra adoración es Dios. Es una capacidad innata que tenemos cada uno de nosotros para poder brindar estos actos al Señor. Es un acto consciente y deliberado, a través del cual Dios transforma ese acto de adoración en una bendición para cada uno de nosotros. Lo que les comentaba en un principio, cuando nuestro espíritu viene dispuesto a recibir de Dios, cuando nuestro espíritu quiere recibir de Dios, cuando nuestro espíritu quiere recibir ese bálsamo, hasta con un saludo, hermano, el Señor nos va a mostrar su gracia, nos va a mostrar su poder. Y la desobediencia, hermanos, pues es no darle lugar a Dios, no darle el lugar que Dios se merece.
Eso puede ser resultado de que es como si tuviéramos nosotros una manzana en el refrigerador y me la piden mis hijas y les digo, no, ahí déjenla, me la voy a comer yo. Y pasan los días, pasan los días, pasan los días, pasan los días. ¿Qué le va a pasar a esa manzana? Se pudre, se echa a perder. ¿Qué pasa cuando yo esa adoración no la muestro, no la externo a Dios y no la muestro a mis hermanos? Con testimonio, no con manifestaciones extrañas, con testimonio. ¿Qué pasa con todo eso que tengo yo aquí adentro? ¿Qué pasa? Se pudre. Se pudre. Entonces la adoración es obediencia, un carácter adecuado para poder brindarla, y eso pues va a causar transformación. En la adoración tenemos que reconocer la autoridad de Dios como el soberano, y a través de ella podemos proclamar su majestad. ¿Sí? Entonces, esas, hermanos, es la esencia de la adoración. Hay diferentes formas de adorar. Me encontré por ahí algunas palabras hebreas. No sé la pronunciación correcta, pero es shabak. Dice que es gritar, dirigirse a alguien en alta voz, ordenar, triunfar. Ejemplos de adoración vienen en Salmos 47:1, dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad, o sea, gritad a Dios con voz de júbilo. Salmo 145:4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. A veces nos esperamos a tener una situación bien difícil, a estar atravesando por alguna tribulación para poder gritar a Dios, para poder clamar a Dios, y no necesariamente tenemos que esperar a eso, ¿verdad? Eso es parte de la adoración, no es la adoración en sí, es parte de la adoración. Isaías 12, versículo 6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Otra palabra, halal, dice alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear. Salmo 151, capítulo 150, versículo 1 dice, alabad, glorificar a Dios en su santuario, alabadle, glorificarle, cantadle en su magnificencia, en la magnificencia de su firmamento. Salmo 149:3, alaben, canten, glorifiquen, celebren su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Hay más, por ahí me encontré 7 palabras, solamente decidí escoger 2 para compartirlas con ustedes. La adoración, hermanos, es una actitud. La adoración es una actitud. Dice que es la posición que asumimos todos nosotros frente a lo que nos rodea, con un testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hermanos, podemos brindarle adoración a Dios. Con un testimonio, con nuestro testimonio que nosotros mostremos en donde estemos, en el trabajo, en la calle, en los centros comerciales, en las escuelas, con nuestros compañeros de trabajo, estamos brindando una adoración genuina a Dios. Y les digo genuina, porque si no es una adoración correcta, entonces, hermanos, estamos dejando el mal a Dios. Estamos dejando el mal en Dios. No sé si les pasa a ustedes, yo creo que todo me pasa a mí, por mi carácter y por mi temperamento, pero cuando se me cierran los carros, me pongo un poco nervioso y quiero transformar, pero todos los
días que me toca guardia en la clínica, recibo insultos, hermanos, como no tienen una idea. Y miren, yo nada más estoy así. Porque yo, si respondo, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué testimonio voy a dar delante de Dios? Y ya estoy así. Pero eso no viene de mí, eso viene de Dios, del Espíritu de Dios que nos sella. Y que cuando te alejas de repente del camino por cualquier circunstancia y nuevamente te vuelve a traer, te das cuenta que es el Espíritu de Dios que en verdad está en ti. Y te alegras y te gozas porque dices, a pesar de que soy como soy, a pesar de las cosas que hago, nuevamente Dios me vuelve a redireccionar. Esa es la actitud que tenemos que tener, hermanos, de darle la libertad al Espíritu de Dios para que obre en nosotros. Hace días, les comparto así rapidito, llega un momento en el que ya después de haber atendido 30 pacientes, como que ya mi paciencia ya no es la misma que a la primer paciente que atiendo. Y ya como eso de las 3 de la mañana, ya lo que quiero ya no ver a nadie. Y me dice una señora, doctor, ¿me puede dar su nombre, por favor? Y dijo, ay, ¿y ahora qué hice? Digo, ¿para qué quieres saber mi nombre? Yo les voy a ser sincero, a esa hora yo ya, mis palabras ya no son, ay, sí, mija, ¿cómo? Ya, sí, ¿para qué lo quieres saber? Ya es un poquito más áspero, ya más cortante. ¿Qué le pasa? ¿Cuándo empezó? Ok, acuérdese, la voy a revisar. Le vamos a poner un medicamento y la vamos a revisar al ratito. Ya no es, pásala, mija, ¿sí? ¿En qué te puedo ayudar? Ya cambia el tono, ya cambia todo, ya son 2 de la mañana, ya estoy bien cansado, tengo sueño, tengo que ir a trabajar en la mañana ya. Y me dice la señora, doctor, le encargo su nombre, por favor. Digo, ¿para qué quieres saber mi nombre? Dice, es que quiero saber quién me está atendiendo. Y le digo, ¿tiene algo que decirme, algo que quiera, alguna duda que tenga respecto a lo que le estoy poniendo, respecto al medicamento que se le administró, lo que le estamos haciendo? Y me dice, no, le quiero traer un regalo, porque se ha portado muy amable conmigo. Y que a las 2 de la mañana yo siendo amable, no lo puedo creer. Y dije, bueno, sí, hasta mi asistente, ¿y ahora qué le pasó a esa señora? ¿No traía temperatura o algo? Digo, no, pues. Bueno, es parte de del Espíritu de Dios y del poder de Dios y de la luz que Dios nos da delante de la gente. Después de recibir 500 insultos, que una persona me diga, le voy a traer un regalito, bueno, pues ya. Dice, estar orientados hacia Dios de la manera radical, o sea, estar teniendo en mente que cuando vamos a adorar nosotros vamos a estar, o que estamos buscando estar cara a cara delante de Dios. A ver, hermanos, ayúdenme buscando Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos del 24 al 26. Acuérdense, hermanos, que la adoración es una actitud. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Estamos brindándole una adoración al Señor y me estoy molesto con mi hermano, o mi hermano, tengo algo contra mi hermano. ¿Ustedes creen que esa adoración va a ser una adoración como un olor grato delante de Dios? Pues la respuesta es no. Otra vez, hermanos, a la Biblia, Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
estar limpios delante de Dios, hermanos, lo más presentable y más limpios posible, las menos defectos posibles que podamos tener, para que nuestra adoración sea una adoración genuina. La adoración es una intimidad, dice, cercanía que nos permite entrar en un nivel con Dios semejante a un esposo con una esposa. Es un nivel de intimidad grande con el cual nosotros podemos tener contacto con Dios, teniendo siempre presente, hermanos, que vamos a tener una respuesta increíble de parte de Dios, que vamos a poder recibir una bendición muy especial por parte de Dios cuando nosotros entramos en ese nivel de intimidad con Él. Y aquí nos hace alusión al acto conyugal, a la relación que tiene un esposo con una esposa, que así es nuestra relación, así debe de ser la forma en la que buscamos a Dios, tener ese acto de intimidad delante de Dios para poder, con Dios, para poder brindarle una adoración genuina. No es de nadie más que de nosotros con Dios. Lucas capítulo 5, versículos 16. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, después de predicar a multitudes, dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Buscaba tener intimidad con su Padre. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 6. Y después del 9 al 13, vean este nivel de intimidad. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Un ejemplo hermoso de oración. La adoración es una experiencia, los momentos que dedicamos seriamente a adorar a Dios, vamos a poder ver nosotros las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene. Dios nos va a mostrar las cosas grandes y maravillosas que tiene para nosotros. Es importante porque nos hace de una manera tangible, más tangible, la presencia de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Nadie nos puede quitar esa experiencia. Esa es la experiencia de una verdadera adoración, estar en intimidad con Dios, tener la actitud correcta y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Recibirlo yo lo recibo en mi cuarto, orando, dándole gracias a Dios. Siento cómo refresca nuevamente nuestra vida y le damos gracias. Cada oración, cada acto de adoración tiene que traer una experiencia increíble, porque es lo que Dios está queriendo darnos. Vemos un ejemplo rapidito, hermanos, en el libro de los Hechos. Me dijo una vez un hermano que yo los hacía buscar mucho en la Biblia y que los ponía a buscar muchos versículos ahí en la Biblia, pero le digo que es la escuela de hace 15 años que así nos ponían a los jóvenes, y ahí se quedó. Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 10. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo,
y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Versículos 19 al 21. Dice: y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De Pablo. Estamos hablando de una experiencia divina que recibió, que tuvo este apóstol, el apóstol Pablo. La adoración es un acto de demostración, es renunciar aún a lo más querido, como el tiempo, el hambre, el sueño, nuestros hijos. En ese ambiente es posible, hermanos, lo que podemos creer que es imposible. Y Dios nos da de lo suyo al entregar nosotros lo nuestro. Acuérdense que la esencia de la oración es un acto de obediencia, y entonces, así como Abraham estuvo dispuesto a dar su hijo, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar lo que creemos que es nuestro, para que Dios nos dé de lo que es de Él. Dice ahí, ya para terminar, Génesis 22, 16, 18, juro por mí mismo, dijo Jehová, que porque has hecho esto y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tu simiente tendrá las puertas de sus enemigos, y en su simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. ¿Cuál fue la respuesta de Dios hacia Abraham? ¿Cuál fue la experiencia que recibió Abraham al obedecer al Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu simiente. ¿Cuáles son los resultados de una adoración genuina? El Señor hizo de Abraham una gran nación. Abraham, padre enaltecido; Abraham, padre de una multitud. El Señor cumplió su promesa. Te bendeciré. Le dijo el Señor: te bendeciré. Vamos a buscar Lucas, hermanos, por favor, Lucas. Capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, versículo 38. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, abundante, remecida y rebosando. El acto de adoración, la obediencia como esencia, nos va a traer una bendición abundante, una bendición increíble, una bendición que creíamos imposible, que para Dios, por supuesto, es posible. Fue engrandecido el nombre de Abraham. Isaías 55. Isaías 55, 5. He aquí llamarás
A gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Que te ha honrado. Engrandecido fue el nombre de Abraham. Engrandecido fue el nombre de Abraham por haber ofrecido una adoración genuina. Serás de bendición. Serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Todo eso, hermanos. Y por último, estos 7 puntos dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Les leo rapidito Gálatas para terminar. Capítulo 3, versículos del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, la pregunta es muy sencilla. ¿Estarían ustedes dispuestos a recibir estas 7 bendiciones que recibió Abraham si ofrecemos una adoración genuina? Si estamos dispuestos nuevamente a redireccionar nuestra mente, redireccionar nuestro corazón para poder brindarle a Dios la adoración para la cual hemos sido creados. ¿Están dispuestos, hermanos, a ofrecerse como un sacrificio de olor grato delante de Jehová? Ofrecerse todos como ofrenda quemada, así como dice Levítico. ¿Estamos dispuestos a eso, hermanos? Si todavía no estamos dispuestos, hay que pedir a Dios que nos muestre cuál es el camino que tenemos que seguir, porque para eso hemos sido creados. Yo les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos en pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos nuevamente a redireccionarnos. Y les voy a pedir, por favor, que cerremos nuestros ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tu Hijo Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, a derramar de su sangre preciosa, a través de la cual hemos obtenido redención, perdón de pecados y vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque en cada uno de nosotros, en cada uno de estos hermanos de este pueblo tuyo, tú muestras tu amor para con nosotros. Y tú nos confortas, Señor, con un abrazo, con una palabra, con una mirada, con tu palabra, con la alabanza, Señor. Y porque aun cuando nosotros no te pedimos algo, aún la palabra no está en nuestra boca, Señor, y tú ya la conoces toda. Conoces nuestras necesidades, conoces nuestras aflicciones. Y Padre, tú nos das ese consuelo, nos das ese respiro, nos das esa fortaleza. Señor, como pueblo delante de ti, Señor, te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido y te rogamos que permitas redireccionar quien necesitemos nuevamente tomar ese camino, esa dirección, para poder brindarte una adoración genuina con la cual tú te goces y que suba como un olor grato delante de ti, Señor. Te bendecimos, Padre, te alabamos, en tus manos encomendamos con todo nuestro amor a nuestros pastores, a los líderes de esta iglesia y a cada uno de los hermanos que estamos formando parte de ella, para que nos permita hacer luz en todo lugar donde nos permitas estar, en nuestro trabajo, en nuestras casas, en la calle, en la vía pública, en cualquier lugar, Señor, permítenos que la luz de tu Santo Espíritu resplandezca en nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.